Amigos, continuamos. Queremos dar la bienvenida al vocero presidencial Jorge Richter, que nos acompaña para hacer una lectura de lo que ha significado el mensaje presidencial, todo lo organizado por el aniversario del Estado Plurinacional y las proyecciones que vienen. Vocero, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Gerardo. Un cordial saludo para todo el país, las bolivianas, los bolivianos. A ver, hemos escuchado un mensaje tranquilizador principalmente en los aspectos económicos, que es uno de los más importantes para las familias bolivianas. Han surgido repercusiones, opiniones que dicen que no, que son mensajes que simplemente son para eso, para tranquilizar, y que las cifras no son como manejan. ¿Qué le podemos decir a la gente que tiene que vivir en medio de tantas opiniones y posturas que a veces confunden? Cuando una economía está en crisis, que es lo que tienen interés de instalar y de generar una sensación de convencimiento finalmente en los bolivianos, cuando una economía, te decía, está en crisis, los principales indicadores saltan a la muestra rápidamente y son evidentes. Cuando la economía está en crisis, entonces tienes una escalada de precios, tienes un desabastecimiento de mercados y de supermercados, tienes una caída en los ingresos de la gente, tienes una pérdida del valor adquisitivo de sus salarios. Los indicadores de la economía muestran desaceleración o recesión económica, caen las exportaciones, se contrae la actividad económica, se genera desempleo. Suben las cifras de desempleo precisamente y, consecuencia de todo aquello, las recaudaciones, por ejemplo, impositivas, también se van reduciendo. Y el consumo de electricidad, el funcionamiento de las fábricas, el consumo de cemento, el consumo de los servicios en transporte, etcétera, todo ello sufre una caída, como ocurrió en el año 2020, cuando nuestra economía se contrajo por alrededor de 12 puntos porcentuales en relación al PIB. Todo esto que te acabo de mencionar, Gerardo, no está sucediendo en el país. Mantenemos una estabilidad importantísima en tema de precios. No hemos incumplido los pagos de la deuda externa, como por ejemplo señalan de que el país se ha endeudado de sobremanera. Venimos cumpliendo metódicamente con esos pagos. No hay en el país tampoco salarios impagos, ni en el sector privado ni en el sector público. Ha caído la tasa de desempleo, 3,7%, la más baja de la región. Entonces allí los indicadores que tenemos son indicadores positivos. Por supuesto, como cualquier economía, tenemos presiones externas, presiones internas que van incidiendo y determinando también el rumbo y el estado de nuestra economía, pero que se van sobrellevando en la actual gestión, y esto la gente lo percibe. Y lo último, cuando tienes una situación de crisis económica, no realizas inversión pública. El Estado boliviano sigue invirtiendo en el proceso de industrialización que le permita diversificar su economía. Entonces, este año, como ha mencionado el presidente, será un año de ir recogiendo ya los frutos de la industrialización en el país, esto es, ingresos por otras fuentes de actividades productivas, industriales, no depender de las importaciones y sino de nuestras propias capacidades. Allí no se puede encontrar, si no es que hay una mala intención, una situación de crisis. Como siempre, hay que atender momentos y tiempos delicados, pero estamos avanzando en buena línea. Por supuesto, y para terminar este aspecto económico, precisamente, sí se está cumpliendo con la deuda externa, con todo lo que nos manifiesta, pero también hay mucha gente que dice, a consecuencia de que se ha acabado con el oro que teníamos en el país. Se ha vendido, han hecho lo que han querido con el oro, es lo que dicen. Y es por eso que vamos a ver una leve estabilidad en eso que significa la deuda externa y compromisos internacionales principalmente. ¿Es tan así, vocero? ¿Nos hemos quedado sin oro? No nos hemos quedado sin oro. Se ha vendido una cantidad de oro que es lo que permitía la norma y la ley. Y acto seguido se ha tomado las acciones necesarias a través de la ley del oro para ir comprando oro de los productores nacionales. Ese oro se lo lleva hacia un proceso de refinación para que cumpla con los estándares internacionales y pueda tener la capacidad de ser monetizado en divisa norteamericana, llegado el caso.
Viene ya el Banco Central comprando y adquiriendo oro para reponer nuestras reservas internacionales. Eso es importante porque tú compras y adquieres ese oro con moneda nacional, lo llevas al proceso de refinación, se lo certifica y ya una vez que lo tienes es posible en una situación de emergencia de convertirlo en divisa norteamericana. Ese es el proceso y eso es lo que estamos haciendo. Ahí aclarar de que Bolivia no tiene un proceso de iliquidez de la moneda nacional, no es que falta dinero. Y a un paréntesis, cuando decimos que no falta dinero, es por ello que se tienen sueldos y salarios cancelados, es por ello que se sigue realizando inversión pública, no como alguna gente que tiene interés en generar estas sensaciones señala y dice que no existe dinero. Entonces, allí las reservas internacionales van a ir reponiéndose adecuadamente. Y el otro aspecto, si nosotros no industrializamos el país, si el gobierno no lo realiza, no tenemos posibilidades de sustituir el único ingreso importante que teníamos, que provenía de la renta petrolera. Como aquel sector no tuvo las inversiones necesarias del año 2015 en adelante, pues hoy estas han caído. Se recibían en el país 6.000 millones de dólares por año, Gerardo. Hoy en día estamos en 2.000. Hay ahí un vacío de 4.000 millones. Cuando dicen las reservas cayeron, ¿por qué caen? Porque ya no tienes ese ingreso. Claro. Ha dejado de llegarle al país. ¿Cómo lo sustituyes? Con este proceso de industrialización, donde está el Mutún, donde están las plantas de procesadoras de zinc, donde está el litio y donde está toda la producción industrializada de alimentos que va a tener el país y que ya no vamos a tener que importar. Todo esto va a generar un ahorro en dólares, por supuesto que el presidente ayer dijo en alrededor de 1.300 millones, y va a generar también nuevos ingresos para el país. Esto es una economía mucho más amplia en lo que significan los sectores que aportan al Tesoro General del Estado. Perfecto, vocero. Cambiando de tema, ¿cómo afronta el gobierno este segundo día de movilizaciones, de bloqueos en algunas carreteras del país? Porque hay que ser claros, no se han paralizado las carreteras en los 9 departamentos. Cochabamba está cercada, sí, pero ¿cómo enfrentan esta nueva jornada de bloqueos? En Cochabamba está cercada la zona de Parautani y el día de hoy me escribían y me decían tomen en cuenta que en Parautani es una zona compleja, estratégica para el bloqueo, pero que ha generado siempre bajas físicas, gente que ha perdido la vida allí. Exacto. Ello porque trasladan gente hasta Parautani. Una vez que la gente está bloqueando, les permite sumar también otra gente de los lugares aledaños y se convierte en un punto de ingreso a Cochabamba. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy puntuales en cómo se analiza todo lo que ocurre en Parautani. Ya el día de ayer existían intenciones de violentar el conflicto utilizando dinamita y se ha tenido que dispersar a la gente. Esperemos que quienes hoy día están bloqueando y dicen sentir genuinamente una necesidad de que el país avance en la institucionalidad de la elección de sus autoridades del Poder Judicial, pues asistan al diálogo, sean proactivos, cooperen en la búsqueda y en la intención de encontrar consensos para poder avanzar en la implementación de las elecciones judiciales. Esto es muy importante. Por supuesto que el gobierno nacional, en función del desarrollo del conflicto, según vaya escalando en términos de violencia y de violentación de los derechos de transitabilidad que tienen los ciudadanos, va a tomar las medidas necesarias para garantizar ese derecho, para intervenir cuando el mismo ya está escalando con riesgo de vidas humanas o de la integridad física de los bolivianos. Bien, y finalmente, vocero, ¿qué tenemos que esperar con este asunto de las judiciales? Son muchos meses que no hay consenso. Por lo visto, por intereses políticos, quizás individuales, no les conviene a algunas agrupaciones políticas del país que haya ese consenso. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? ¿Vamos a seguir con estas resoluciones que van a ir como paliativos en el problema?
¿O será que de una vez por todas podemos encontrar un camino para las elecciones? Que se ve muy difícil. Va a poder observar, Gerardo, pero fundamentalmente la población, los bolivianos, las bolivianas, de qué está hecha esa voluntad que dicen expresar los sectores que hoy bloquean y que están tratando de movilizarse y crear un caos en el país. Cuando digo de qué está hecha esa voluntad, es si verdaderamente quieren un proceso institucionalizado, consensuado, dialogado de estructuración para el proceso de elecciones judiciales, o lo único que están buscando, y aquí hay que colocar la atención, lo único que están buscando es tener una incidencia directa sobre el Tribunal Constitucional, que ese Tribunal Constitucional les sea favorable a ellos para que puedan revertir el criterio de la sentencia que ha emitido el Tribunal Constitucional hacia fines del año pasado y que impide al exmandatario del país inscribir su candidatura en el 2025. Entonces, ¿es una preocupación genuina por que haya elecciones judiciales o la intencionalidad está en poder barrer con magistrados del Tribunal Constitucional, intentar colocar los suyos a través de una situación convulsa como son los bloqueos, y a partir de ello y de una favorabilidad en ese tribunal poder modificar esa resolución que hoy en día lo incomoda y que le impediría su candidatura al 2025. Entonces, ¿es institucionalidad o es verdadero interés personal y electoral? Bien, nos toca seguir esperando entonces a que exista esa voluntad en la Asamblea para que de una vez por todas se viabilice esta solución. El vicepresidente definitiva lo ha comprometido el día de ayer y hay que esperar esta convocatoria. Así será. Vocero, gracias por su tiempo, por su visita. No, gracias a ustedes por el espacio y que sea una buena jornada para todos los bolivianos. Que tenga buen día. Igualmente. Seguimos.